tenemos todo? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Amén. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar. Hemos venido hablando de la familia, ¿verdad? Hemos venido hablando de la formación de nuestros hijos. Y el domingo les decía que no se puede enseñar algo que nosotros no conocemos ni lo vivimos, no practicamos. Porque a veces conocemos que la palabra de Dios dice algunas cosas, pero no los queremos sujetar a esa palabra de Dios. Y a veces nosotros quisiéramos que Dios se sujete a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser. Así está una buena parte del cristianismo ahora. Pero realmente ese no es el verdadero cristianismo. Porque los cristianos genuinos son los que se parecen a Jesús. Son los que hablan como Jesús. Son los que aman como Jesús. Y se sujetan a hacer la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de nuestra propia voluntad. Esos son los verdaderos cristianos. Jesús se va a orar antes de ir a la cruz. Invita a sus discípulos y él se aparta a un tiro de piedra y se pone a orar. Y la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre por la presión que había por la causa del pecado. Pero Jesús oraba y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿qué más? Y que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús, ¿qué está haciendo como humano? ¿Sentía el dolor de la carga del pecado? ¿Sí o no? Sí. Y Jesús busca cambiar aquella condición de sufrimiento. ¿Sí o no? Por un momento él dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, como ser humano siente la presión del pecado, la maldición del pecado que estaba cayendo en él. Y como humano dice: si es posible, porque es doloroso esto. Y como humano, si hay una oportunidad de que yo no pase por esto, Padre. Pero para salvarnos a usted y a mí, alguien tenía que pasar el dolor de un sacrificio. ¿Quién era el que tenía que pasar ese dolor del sacrificio? Jesús. ¿Había alguna razón justificable para que Jesús pasara ese dolor? La Biblia dice que ninguna, porque no se halló mentira en sus labios, porque nunca tuvo un mal pensamiento como nosotros, porque nunca pecó como nosotros. Pero ahora nosotros, resulta que en el siglo XXI una iglesia, una buena parte de la iglesia, le andamos huyendo a los problemas. Y no queremos someternos a la voluntad de Dios, porque eso significa callar muchas veces cuando lo que queremos es responder. Porque someternos a la voluntad de Dios significa agachar la cabeza, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Y siempre decimos: es que no es justo esto. ¿Acaso era justo que Jesús sufriera en la cruz del Calvario? ¿Por qué sufrió entonces? Por amor a usted y a mí. Por amor a usted y a mí. Él no necesitaba agachar la cabeza, sin embargo agachó la cabeza
siendo Dios. Porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Por eso el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo le dice: haya pues esa misma humildad que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a la estatura de un siervo. Y así, estando en esa humillación, fue a la cruz. Esa es la humillación más grande. Morir como un pecador, morir como un delincuente, morir como un malhechor, cuando Él era santo, perfecto. Bendito el nombre del Señor. Así que esa es la voluntad de Dios. Eso es someternos a la voluntad de Dios. ¿Se me entiende? Ahora bien, vayamos aquí que dice: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuándo estamos en Cristo aquí? ¿Cuántos estamos en Cristo aquí? ¿Qué significa estar en Cristo, hermanos? ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo es más que venir a la iglesia. Estar en Cristo es más que leer este libro. Estar en Cristo es más que diezmar y ofrendar. Estar en Cristo es más que decir que soy cristiano. Soy cristiano, cualquiera lo puede decir, pero de que Cristo mora en nosotros, eso no cualquiera lo puede decir, sino aquel a quien Dios ha tenido misericordia de él. Y yo creo que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso estamos aquí. Pero hoy tenemos que entender qué es estar en Cristo. Hoy tenemos que entender qué es estar en Cristo. Estar en Cristo no es lo mismo que decir soy cristiano. ¿Qué pasaba con los hermanos allá en Berea? ¿Dónde fue como les llamaron cristianos la primera vez? ¿Por qué les llamaron cristianos? ¿Por qué les llamaban cristianos a ellos? Porque veían a Cristo en ellos. Su forma de comportar, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ser, eran distintos a los demás. Y no eran judíos como los otros, sí, pero estos habían tenido un encuentro con Jesús. Y al tener un encuentro con Jesús, se impregnaron de Jesús y dejaban que Jesús viviera la vida que ellos tenían que vivir en esta tierra. Eso es estar en Cristo Jesús. Dejar que Cristo viva en nosotros y se mueva en nosotros donde quiera que nosotros estemos. Mire, si alguno, ¿qué dice la Biblia? Vayamos por partes. Si alguno está en Cristo, dice la Reina Valera contemporánea, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, criatura. A ver, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Entonces, según la Biblia, ¿qué tenemos que ser? Nueva criatura, ¿verdad? ¿Entendemos qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo, hermanos? Algo limpio, algo puro. Amén. Si estamos en Cristo, ¿qué somos entonces? ¿Qué somos? Nuevas criaturas. Y si es nueva criatura, tiene que tener los mismos pensamientos cochambrosos, dice el salvadoreño, que tenía en el mundo. Aquí viene el punto. No hemos entendido esta parte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Desde el momento que usted y yo le entregamos la vida a Cristo, si Cristo llegó a nuestra vida, nuestra manera de pensar debe de cambiar, nuestra manera de ser debe de cambiar, porque si cambia nuestra mente, nuestro pensamiento, entonces seremos realmente nuevas criaturas. Pero
volvamos al punto de la familia. No me quiero salir de ahí. Porque si la madre es nueva criatura y el padre es nueva criatura, ¿a quién deben de ver los hijos en casa? Aquella madre que les gritoneaba y les jalaba el pelo y los arrastraba en el piso. Aquí voy. Si el padre es nueva criatura, ¿a quién deben de ver los hijos? Al padre aquel que les decía siempre: no sirves para nada, quítate de aquí, me estorbas. ¿Tienen que seguir viendo a ese mismo? ¿Por qué ya no? Porque somos nuevas criaturas. Y no le estoy diciendo, hermano amado que está aquí, porque yo sé que muchos lo siguen haciendo, y por eso sus hijos no quieren saber nada del Señor. ¿Sabe quién es el primer estorbo para que los hijos se acerquen y se afirmen con Cristo? Somos nosotros. Y nosotros le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a un montón de cosas. Pero si el diablo tiene cerrada la puerta en la familia, en el hogar, le va a costar más poder desviar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde debe de estar cubierto, no solo por la sangre de Cristo, sino la palabra de Dios en los postes, en los linteles, es decir, llena de palabra de Dios ese hogar, es la familia. Bendito el nombre del Señor. Eso dice la palabra. ¿De qué está lleno tu hogar? ¿De chismes? ¿De contiendas? ¿De pleitos? ¿De celos? ¿De envidias? Si eso hay en tu hogar, entonces no has nacido de nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo les he testificado una y otra vez que el día que Jesús tocó este corazón, ese día ya no pude hacer lo mismo que hacía unas horas antes en la ciudad de Guatemala. Salía de la empresa a divertirme con mis amigos, a los antros y a todo lo que conlleva la vida sin Cristo. Decepcionado por los problemas que vivía en la familia, deseando quitarme la vida, emborrachándome desde las 6 de la mañana hasta lo último, hasta que perdí el conocimiento. En esa condición el Señor me alcanzó. Otro día regreso a la empresa y tenemos que seguir trabajando, y el gerente me dice: se tiene que ir de vacaciones mañana, hoy ni hubiese venido a trabajar. Y dicen los amigos: pues hay que ir a celebrar. Hay que ir a celebrar porque te vas de vacaciones. Y yo les digo: no, porque ayer que fue mi descanso, algo sucedió conmigo. Jesús tocó mi vida, le dije a uno de ellos. Y me dice: eso no te lo creo, porque aunque tú vayas a la iglesia de Lim, no te compone ni que oren todos los pastores de ahí por ti, me dijo. Y le dije: es que no oraron por ellos. Llegó Jesús a mi vida y por eso te digo, soy diferente. Pero entre plática y plática decidí acompañarlos 24 horas después de que Jesús llegó a mi vida. Y cuando estamos ahí en la mesa, sirven la cerveza y todo lo demás, y cuando tengo el vaso en la mano, la vocecita de Dios que me dice: hijo, tú ya no eres de aquí. ¿Qué crees que hice? Señor, perdóname, el último vaso. No, Señor, lo puse ahí y les dije: esto no es para mí, porque Cristo llegó a mi vida. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice ahí la palabra? Las cosas viejas. ¿Qué es lo viejo, hermanos? ¿Qué es lo viejo? ¿Qué es lo viejo? Pregunto. La vida antigua, exacto.
a ver cómo era usted sin Cristo. Porque si sigue siendo pleitista, sigue siendo mal hablado y no le remuerde la conciencia para nada, y sigue con los mismos celos, sigue la gritería en el hogar, van a la iglesia, arrinconan la Biblia y sigue lo mismo, usted no es nueva criatura. Y usted me puede argumentar lo que quiera, pero la palabra del Señor es clara y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A partir de ahí para acá, ya no fui a las fiestas con mis amigos porque les iba a echar a perder la fiesta. Empecé a buscar de Dios todos los días, orando y leyendo la Biblia todos los días. Pero qué triste que hay cristianos que llevan 10 años en la iglesia y no saben ni siquiera cómo está el libro, es decir, ni siquiera cuál es el orden de los libros de la Biblia ahí en su contexto de libros. Es triste, ¿por qué? Porque no hay esa necesidad. Por eso ser cristiano, decir soy cristiano es fácil, pero ser cristiano significa es nueva criatura. ¿Qué es nueva criatura? Aquel pleitisto pendenciero lleno de cosas murió allí en la playa cuando Jesús tocó mi vida, cuando me sentí miserable ante la presencia de Dios y no había ni una sola persona ahí conmigo, pero me sentía miserable porque Dios estaba tocando este corazón. Y lo único que quería era que la tierra se abriera, la arena se abriera y me tragara ahí. Pero al mismo tiempo Jesús me hace ver la vida que Él tenía para mí. Bendito su nombre para siempre. Ahí le dije: perdóname, Señor, toda mi maldad. Perdóname las veces que fui a tirar piedras a la iglesia donde mi padre predicaba. Perdóname por haber odiado a los predicadores, Señor. Ahí le empecé a pedir perdón a Dios por todo, por todo. Y después el Señor me llevó a formar la nueva criatura. Como todos tenían amistad con los vecinos, por ahí con algunos en amistades de muerte. Y el Señor me dijo: tienes que perdonarlos como yo te he perdonado a ti. Eso es lo difícil cuando te lleva Dios a hacer la voluntad de Dios. Y tenemos dos opciones: la hacemos o nos salimos por nuestro lado. Pero si la hacemos, venceremos y el diablo será avergonzado, porque el Señor nos dará la victoria. Pero si nosotros nos salimos por nuestro lado, entonces los avergonzados seremos nosotros. Porque por los hijos de Dios hay quien pelee por ellos, mas por los hijos del mundo no hay quien pelee por ellos. Por eso andan reclamando justicia por todos lados. Pero los hijos de Dios doblamos nuestras rodillas y esperamos la justicia del Dios de los cielos, porque Él es justo, Él sabe justificar, Él sabe obrar, Él sabe bendecirnos, porque somos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Entonces perdonemos a los que nos ofenden. Si somos nuevas criaturas, porque le vuelvo a repetir, hay dos opciones: la haces o no la haces. Pero si haces la voluntad de Dios, estarás en el reino de Dios. Si haces tu voluntad, entonces harás hacerle compañía al que hace su voluntad. Y el diablo es el que hace su voluntad. Ese no se sujetó a Dios ni se sujetará jamás. Por eso a todo nos incita que nos rebelemos contra la autoridad, pero que el Señor lo reprenda, porque tenemos que aprender a sujetarnos a la autoridad divina de Dios, y de esa manera avanzaremos al reino de los cielos. Dale gloria a Dios si puedes. Avanzamos. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Mira que hay un punto y una coma, ¿verdad? Ese es un punto importante, entenderlo. Pero no solo entenderlo. ¿Eres nueva criatura?
Pregúntate hacia adentro, no me digas amén. Pregúntate hacia adentro. Somos nuevas criaturas. Nuestros vecinos saben cómo eras y saben cómo es hoy. Si ellos saben cómo eras y ven la diferencia en ti, significa que eres nacido de nuevo y que vas creciendo hasta que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Bendito el nombre del Señor. Y ese es Cristo Jesús, quien tiene que ir formándose en nosotros cada día. Es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros para la gloria del nombre de Dios. Es necesario que nosotros menguemos. ¿Qué es menguar? La vieja naturaleza tiene que ir desapareciendo, muriendo. Estar en Cristo significa que antes no teníamos la naturaleza de Dios. Si estamos en Cristo, ahora tenemos la naturaleza de Dios. Antes teníamos la naturaleza del diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso mentíamos, por eso andábamos celando, por eso andaba de contencioso, de todo. Mas ahora esa naturaleza tiene que ir muriendo y la naturaleza divina de Dios tiene que ir brotando en nosotros, a manera que la gente diga: ese era un mal hablado y tengo años de no oírlo decir una grosería. Ahora no para de cantar alabanzas a Dios. Es que nueva criatura. El viejo cayó, está muriendo, y el nuevo está reluciendo para la gloria de Dios. Dele gloria al Rey. Los niños dicen, los hijos dicen: no, realmente mi papá es otro. Los hijos son los primeros testigos. Realmente mi mamá es otra. Antes nos pegaba y nos maltrataba y nos insultaba y casi solo era dolor aquí. Mas de que Jesús llegó a su vida, las cosas cambiaron. Ahora hay comida, ahora hay amor, ahora hay palabras de ánimo, ahora hay palabras de amor, de consuelo. Es porque Cristo llegó a ese corazón y a ese lugar y a esa familia. Por eso Jesús dijo en la casa de Nicodemo: hoy les digo que ha venido la salvación a esta casa. Bendito el nombre del Señor, porque habían frutos dignos de arrepentimiento en esa familia. Dale gloria a Dios si lo crees. Aquí es fácil decir: yo soy cristiano. Aquí es fácil traer Biblia, aquí es fácil cantar y predicar. Pero ¿qué dice la esposa cuando estás predicando? ¿Qué dicen los hijos cuando estás predicando? ¿Qué dice tu esposo cuando estás ministrando? ¿Qué dicen tus hijos cuando estás ministrando? ¿Sí me entiendes? Porque ellos son los primeros testigos. Y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es una nueva madre, un nuevo padre, para la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ya no exige que le respeten como cabeza, sino funciona como cabeza. Y la esposa sabe que ese hombre dejó de ser el pedante que era y ahora es diferente. ¿Por qué? Porque ahora está la vida de Dios en su vida, transformando. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende? La vida de Dios, la simiente de Dios, obrando en nuestra vida, haciendo los cambios que tiene que hacer. Obviamente que eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero el Señor te va a dar la pauta. A ver, examinemos, ¿qué dejaste de tajo el día que el Señor llegó a tu vida? Tuvo que haber una cosa que dejaste así de tajo. Yo ya te dije que dejé de tajo. Y no porque yo quisiera, no. Sencillamente fue que la vocecita me dijo: tú ya no eres de aquí. Y yo sé quién es esa vocecita. Es el Espíritu de Dios que llegó a mi vida unas horas antes de que ese momento llegara. Porque a veces el Espíritu Santo es una persona. Sí, pero no le haces caso. ¿De qué sirve que sepa de qué es una persona? No, es el Espíritu de Dios, Dios mismo a través de su Espíritu hablando a tu vida. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué dice más aquí la palabra? Las cosas viejas, ¿qué? Entendamos. Cosas viejas. Vayamos leyendo la palabra de Dios. Atrás ha quedado lo viejo, dice aquí. Atrás ha quedado, ¿quién? Lo viejo, ¿verdad? El amargado aquel, ¿verdad?
las mañas, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Pero aquí habemos muchos que todavía con maña nos la arreglamos para que el pastor no se dé cuenta lo que hago, ¿verdad? ¿Para qué te cuidas de mí? Si yo no puedo salvarte, ¿para qué te cuidas de mí? Yo no ando controlando a nadie. A mí me mandaron a predicarle el evangelio a los mexicanos, y eso hago. Yo no vine a controlar gente. Si me llamas que estás enfermo y tienes una necesidad, vamos y oramos. Y si no puedo ir, oro por ti, pero lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero yo andarte controlando, no, Señor, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decirte que Jesús viene pronto, y que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, y que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ese es mi trabajo. ¿Sí me entiendes? Mire lo que dice aquí la palabra: las cosas viejas pasaron, los pensamientos. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? La mente. Porque la mente está ligada al alma. En el alma, el alma y la mente están conectados, es una sola cosa. Y por eso lo que piensas lo ejecutas. Si estás pensando que tu esposa te puso los cuernos, ahí andas pensando aquello y no eres feliz, y se te va el hambre, se te va el sueño, porque ahí estás dándole vuelta a eso. Y la pobre hermana tal vez nadie ha volteado a ver, pero tú ya andas ahí con el pensamiento. Y Satanás sí se te puso los cuernos, échala de la casa, buscando destruir tu matrimonio, y te está utilizando a ti mismo. Pero la palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tengo que tener la mentalidad de Cristo, porque si Cristo está conmigo, entonces Dios cuida de mí y de todo lo que Él me ha dado. Bendito es su nombre para siempre. Y si algo Él permite que pase, es porque a lo mejor está probando mi corazón y quiere llevarme a otro nivel. Pero ¿cómo vas a pasar a otro nivel si no dejas de pelear? ¿Cómo? Pastor, le estoy orando a Dios para que me derrame un don del Espíritu Santo. Deja de pelear y verás que Dios te lo da. Deja de andar envidiando, deja de andar de chismoso y verás que Dios te lo dará. Y sigue de chismoso y verás que nunca llegará, porque el chisme es un cáncer que lo detesta Dios. No hay muchos amenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta, hermanita. Ya vio aquella hermanita, ya vio cómo anda y se está riendo con aquel hermano. Ya vio, hermana, ya vio. ¿Eso qué es? Eso es chisme. Es chisme. O los varones, porque hoy también los varones les gusta el chisme. Fíjate vos, decimos en Guatemala, ¿verdad? Fíjate vos que fulano de tal, así. Qué chismosos estos, digo yo. Pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Los pensamientos, los chismes y todo quedó en el pasado. ¿O no fuimos sepultados con Cristo por el bautismo y resucitamos para vivir una vida nueva, agradable a Dios? Dale gloria a Dios si lo crees. El viejo hombre fue sepultado ahí muerto. La chismosa, el chismoso fueron sepultados ahí. Ahora se levanta una nueva criatura. Bendito el nombre del Señor, que habla y canta y alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sus pensamientos son de bien para la gloria de Dios. Sus pensamientos son bendecir a su familia. Sus pensamientos son orar por su esposo, por su esposa. Esas son las nuevas criaturas. Ser nueva criatura es tener la simiente de Cristo en nuestra vida. El principio, el ADN de Dios en nuestra vida. El ADN del diablo quedó muerto cuando Cristo llegó, y ahora el ADN de Cristo tiene que vivir en nosotros y tiene que ir incrementándose en nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. A veces uso palabras que no sé si me entienden, ¿verdad? Dice acá: he aquí,
todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios quiere formar de ti una mujer que glorifique a Él. Dios quiere formar de ti un varón que le dé honra a Dios. Pero no solamente aquí en la iglesia, ahí en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, que honres a Dios. Hermanas, que honren a Dios con su esposo y con sus hijos. No con sus hijos. No, el viejo hay que mire cómo sale. Antes de conocer y dar a luz tus hijos, conociste al varón, quien fue el que engendró los hijos en ti. Por lo tanto, te debes honra también a ese hombre y respeto como es digno de una hija de Dios. ¿Me entiendes? También los varones tenemos que entender que esa mujer se merece respeto como hija de Dios. Como un vaso más frágil debe de tratarla, para que sus hijos vean cómo se trata a una mujer, a una esposa. ¿Por qué? Porque también ellas son coherederas de la gracia juntamente con Cristo para dar vida a nuestros hijos. Por eso los varones tenemos que aprender a respetar a la mujer. Y entonces habrán matrimonios sólidos cuando cada uno aprendamos a someternos el uno al otro. Eso dice la palabra: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Bendito el nombre del Señor. El hombre como cabeza va a respetar a su mujer. La mujer como el cuerpo del matrimonio va a someterse a su cabeza, sabiendo que lo hace porque es la voluntad de Dios. Y entonces habrá bendición de Dios, y lo que toque en sus manos será prosperado. El diablo no encontrará la puerta abierta para hacer daño a tu familia. ¿Lo crees o no lo crees? La Biblia dice: aquí no se duerme el que guarda a Israel. No se duerme el que guarda a la familia que está en Cristo. ¿Amén o no amén? A ver, ¿cómo guardó el Señor al pueblo de Israel en Egipto? ¿Cómo lo guardaba? ¿Cómo? Aquí se estaban muriendo los primogénitos, y aquí en los judíos muriéndose los primogénitos, y en los israelitas comiendo borreguito, ¿verdad? Sí, los primogénitos muriéndose por allá, y los israelitas aquí comiendo borreguito. Pero ¿qué habían hecho antes de comer el borreguito? Obedecer lo que Dios les dijo. ¿Qué les dijo Dios? El devorador va a venir y va a destruir, va a matar a todos los primogénitos. Pero ustedes maten un borreguito según el número de la familia, y con la sangre de ese borrego untan de sangre el lintel de su casa y los postes. Y donde el ángel de la muerte pasa y vea la sangre, allí no tocará. Bendito el nombre del Señor. La protección de Dios siempre necesita que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer, ordenado por Dios. Porque muchos andamos: yo sé que seré salvo, yo y mi casa, y maltratando a la familia. ¿Cómo va a funcionar ahí? El Señor dijo: ok, va a venir el ángel va a venir la muerte, y va a matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero ustedes son mi pueblo, y de mi pueblo no tiene que morir ni uno. Pero para que no muera ninguno, depende de ustedes. Ya yo les avisé qué voy a hacer, así que ahora ustedes actuar. Aman a su familia, sí, Señor. Entonces maten el borreguito y hagan lo que yo les dije. Bendito el nombre del Señor. Y todos se fueron, ¿verdad?, a matar el animalito y a untar de sangre. Llegó el momento de la oscuridad, y la muerte empezó a matar a todos los primogénitos, de humanos y de animales. Pero en la casa de los israelitas no hubo muerte, había alegría, comiendo la última comida en Egipto. Bendito el nombre del Señor. Así la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que somos nuevas criaturas, y que como nuevas criaturas tenemos un fundamento que es la palabra de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos principios que poner en práctica en nuestras casas. Y entonces Dios salvará a nuestros hijos, a nuestra familia, y bendecirá la primera, la segunda y la tercera y hasta la cuarta generación. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Qué hermoso, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Cristo y nuestra identificación con Él
por medio de la fe, hace posible que cada uno de nosotros se convierta en una nueva criatura. ¿Por qué somos nuevas criaturas? ¿Solo porque voy a la iglesia? No, hermanos. Es la comunión por la fe en Cristo Jesús. A partir de ese momento nosotros somos nuevas criaturas. Por eso cuando haces algo y te sientes mal, da gracias a Dios y pide perdón, porque es el Señor el que está formando en ti la nueva criatura. Amén, ¿si entendemos eso? Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. Se lo leo en la Reina Valera contemporánea. Mire lo que dice: y no adopten las costumbres de este mundo. Ojo, porque aquí lo entendemos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Pero cuando leemos la Reina Valera contemporánea, que dice: y no adopten las costumbres de este mundo, ahí como se nos abre más el entendimiento, ¿verdad? Porque papá a lo mejor nos maltrató porque no conocía a Dios, ¿verdad? Mamá a lo mejor nos maltrató porque no conocía a Dios, ¿verdad? Y nosotros decimos: es que yo me parezco a mi papá. Está bien que físicamente nos parezcamos a nuestros padres, pero espiritualmente, en identidad, ahora en Cristo, ¿a quién nos tenemos que parecer? A nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la simiente de Él está en nosotros, por la fe en Cristo Jesús. Entonces Dios nos dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, hijo, hija, está bien que sufriste maltrato, recibiste menosprecio, recibiste todo lo que lleves ahí, pero tú eres nueva criatura. Por lo tanto, eso es el pasado, eso es viejo, deséchalo al basurero del mundo, porque tú de ahí te saqué. Estás en el mundo, pero no eres del mundo, porque yo te elegí del mundo. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, no adoptes las costumbres que nuestros padres sin Cristo aplicaron para corregirnos a nosotros. Ahora tus hijos, no, Señor, hay que disciplinarlos, hay que corregirlos, pero en el temor de Dios. ¿Me entiendes? En el temor de Dios, no como nos hicieron a nosotros. Me incluyo ahí para que no se sienta mal, porque yo no tengo de qué quejarme de la corrección de mis padres. Bendito sea Dios que me corrigieron, porque me enseñaron principios, y esos principios ahí están todavía. Y mayormente cuando mi padre conoció a Dios cuando yo tenía 8 años. Y no tienes una idea lo que le costó a mi padre ser cristiano en una familia católica de hueso colorado. No podía orar en la casa. ¿Por qué? Su esposa también le dio la espalda al evangelio y se puso a favor del catolicismo. Y ahora vas a entender por qué yo odiaba el evangelio. Ya no sabía yo si seguir a mi padre o seguir a mi madre a la misa. Ya no sabía yo qué hacer. Y yo en medio de mi padre queriendo jalarme para la iglesia. Y me rebelé contra el Señor y contra el evangelio, contra los predicadores. Pero bendito sea Dios que tuvo a bien llegar a mi vida y ponerme en este lugar contigo hoy y decirte que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Solamente sometámonos a su voluntad, aunque a nosotros nos cueste. Porque si a ti te maltrataron, no repitas la historia. Ama a tus hijos y bríndales el amor que Cristo te ha dado a ti. El amor que encontraste tú en Jesús es el amor que deben de encontrar en ti tus hijos. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. ¿Sí me entiendes? No os conforméis a este siglo, sino que sino transformados por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Dónde está el problema? Aquí, ¿verdad? Aquí.
En la cabecita. ¿Qué hay en tu cabecita? Ahorita, pastor, estoy escuchándolo a usted, sí, pero cuando te vas de aquí, ¿qué hay en tu cabecita? Cuando tus hijos te sacan de quicios, ¿qué hay en tu cabecita? Es natural que los hijos nos hacen enojar, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, no podemos entender la voluntad de Dios durante esto no sea transformado. Y para que esto sea transformado, tienes que dejar fluir la savia de Cristo en tu vida. O sea, hubo un cambio aquí en la mente, hubo un cambio en mi corazón, en mi mente. ¿Por qué? ¿Quién lo provocó? Dios. No crea que el hermano Misael es predicador porque le gustó vivir fácil. No, Señor. Yo no quería dejar de trabajar porque ganaba buen dinero. Y sus negocios que hacía el pastor aparte, ¿verdad? Desde chamaco, desde joven me gustaron los negocios a mí. Allá en Guatemala el agricultor compra abono para abonar la milpa. No sé si aquí en México igual. Y los que no tienen para comprar piden a crédito. Y el pastor Misael, en aquel entonces, que no era el pastor Misael, se dio cuenta que eso era para hacer dinero. Y yo dije, saco un préstamo al banco, hice mis números, mis cálculos, y con tanto, porque yo sabía, por una bolsa de abono, 5 quintales de maíz de regreso para mí. Así estaba en ese entonces. Y yo dije, va a estar a tal precio, con 2 lo pago y me quedan 3 a mí de ganancia. Esos eran los negocios del hermano Misael. No crea que andaba por ahí no, negocios limpios. Cada año. Y cada año al venir la cosecha, no trabajaba, no sembraba, pero la casa de mi padre se llenaba de maíz. ¿Por qué? Porque había que recoger toda la cosecha. Ni la recogía su servidor. Ahí estaba mi hermano. Decía, tú encárgate de juntar y encárgate de escoger a los clientes, y tú encárgate todo. Yo solo pongo lo demás, busco hacer los negocios y tú encárgate de todo lo demás. Porque el dinero, si lo pones a trabajar, también te da más dinero. Pero si te lo gastas, no te da nada. Porque así vivimos algunos. Ganamos 200 al día y nos gastamos 300. Así como. Tú te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aprende esto que está aquí. Esto va a traer bendición a tu vida, porque tú eres nueva criatura. Y como eres nueva criatura, tu mente va a empezar a la manera de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor va a empezar a bendecirte, y vas a ver la gloria de Dios. Y van a haber problemas, pero los vas a enfrentar en el nombre de Jesús, sabiendo que el Señor te dará la victoria, y sabiendo que si algo te quita es porque algo mejor tiene para ti. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Dios nunca te quita algo para dejarte en la calle. Siempre te quita algo para ver dónde está tu fe. Y si pasas, te devuelve algo mejor. Así es Dios. Efesios capítulo 4, verso 17. Ese pasaje está hermoso, hermanos. Para los que deseamos entrar al reino de los cielos, esto es un deleite. Ahora, para los que andan detrás de la prosperidad y los milagros, se equivocaron de iglesia. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que no andemos como los otros. ¿Por qué nosotros ya no podemos andar como los otros? Porque somos nuevas criaturas. Porque en nosotros hay algo que en ellos no hay. ¿Y qué hay en nosotros? La moral de Dios, la esencia de Dios, la vida de Dios está en nosotros. Y esa vida tiene que reflejarse a través de nuestra conducta, a través de nuestro atavío, varones y mujeres que están aquí. Esa nueva criatura se tiene que reflejar en todo el aspecto de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dele gloria a Dios si puede. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? ¿En la vanidad de qué? ¿Dónde está el problema? Volvamos al problema. ¿Dónde está el problema? En la mente.
Entonces, ¿por qué Dios pide que renovemos? O más bien que le cedamos esa parte a Dios, y a través de la palabra Él va a ir cambiando esa parte de nuestra vida. Porque si tu mente está llena de palabra de Dios, tus pensamientos, sus actitudes van a ser de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios en tu mente. ¿Amén o no amén? Pero si tu mente está llena solamente de la novela, que cómo se quita el marido, que como esto, que como lo otro, entonces eso va a ser tu actitud. Eso es lo que se va a reflejar en ti. Por eso deja de comer un poco, deja de comer basura y come alimento de Dios, que es la vida eterna, la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida. Dale gloria al Rey. ¿Sí me entiendes, verdad? Dios es maravilloso. ¿Qué más dice? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente es nuestro problema. La mente es nuestro problema. Por eso Dios quiere transformar nuestra mente con el poder de su palabra y el poder del Espíritu de Dios. Y entonces tú vas a ver claramente y sabrás hacia dónde van tus pasos, hacia dónde te diriges. Y entonces cuando suene la trompeta de Dios, nos encontraremos con Jesús en las nubes. Y no solamente eso, sino que tus hijos querrán estar en tu hogar. Serán felices. No querrán estar fuera de hogar, porque en el hogar encuentran todo el amor, toda la comprensión, todo el cariño, toda la bondad y la paz de Dios. Amén. ¿Sí me entiendes, hermano? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que Dios demanda de nosotros que anden en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente. Todo está en la mente. Amén. Pero por eso nuestra voluntad tiene que rendirse a la voluntad de Dios. ¿Y qué es rendir la voluntad nuestra a la voluntad de Dios? Esos pensamientos que vienen a nuestra mente, que están fuera de la voluntad de Dios, llevarlos a la voluntad de Dios. Y no lo voy a hacer porque yo he sido transformado y soy una nueva criatura. Y verás que ni te va a costar. Ya por naturaleza te va a salir. Ni te vas a esforzar. Ya es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y Él es el que vive a través de ti. Eso dijo Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito el nombre del Señor. Ya no vivo yo. Ya no es Pablo aquel perseguidor de cristianos y los encarcelaba y estaba de acuerdo en matarlos y quería acabar con el cristianismo. Ya no es ese Pablo. Ahora soy el que te digo que por la gracia de Dios, como por un abortivo me vino Cristo a mi vida. Bendito el nombre del Señor. Aunque fuera de tiempo quizá, pero Cristo llegó a mi vida y eso es nueva criatura. Amén. Pablo era un perseguidor terrible, pero cuando Jesús llegó a su vida, dejó de ser perseguidor. ¿Y qué se convirtió? En adorador, predicador, en nuestro apóstol. Si a alguien yo miro como apóstol de la iglesia, es a Pablo, porque a él designó el Señor como el apóstol de la iglesia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. La vida de Dios. A ver, ¿cuántos tenemos la vida de Dios? Solo allá oigo y aquí. ¿Cuántos tenemos la vida de Dios en nuestra vida? Porque las nuevas criaturas son las que tienen la vida de Dios en su vida. Los que no son nuevas criaturas tienen religión, pero no tienen la vida de Dios. Por eso no pueden comprender las cosas de Dios. Pero si usted y yo tenemos la vida de Dios, entonces hemos nacido de nuevo. Y por lo tanto tenemos que entender que somos nuevas criaturas. Y tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Ojo, porque aquí hay un peligro para usted y para mí también. Cuando yo le digo, si usted siente dolor cuando hace algo que su carne lo empujó a hacerlo y le duele en el corazón, es porque todavía hay sensibilidad en su corazón. Y esa sensibilidad significa que es la misericordia de Dios todavía buscándonos a nosotros para que nos arrepintamos
y nos demos la media vuelta y le digamos: Señor, ayúdame, ya no quiero caer una vez más en este pecado, me arrepiento, Señor, y sigo caminando con Jesús. Hay toda sensibilidad. Pero el día que usted peca y ya no le duele la conciencia, preocúpese, porque la sensibilidad se está muriendo. Y si la sensibilidad espiritual se muere en nosotros, la vida de Dios se está alejando de nosotros. Y si la vida de Dios se aleja de nosotros, ¿de qué nos sirve lo demás? De nada. Porque cuando cerremos estos ojos aquí en la tierra, no nos llevaremos nada, mis amados hermanos. Nos iremos tal y como venimos y nos presentaremos delante de Dios. Y si la sensibilidad del pecado la perdimos aquí, lo más seguro es que allá la puerta esté cerrada, como las 10 vírgenes, las 5 insensatas. ¿Se acuerda? El jueves hablamos de eso. Las 5 insensatas llegaron a tocar, eran cristianos, pero ¿qué les faltó? ¿Sabe qué significa el aceite? La unción del Espíritu Santo en sus vidas. Si la unción del Espíritu Santo de Dios se apaga en nuestros corazones, se pierde la sensibilidad al pecado. Por eso dice: no contristéis el Espíritu. No, el Espíritu tiene que estar vivo, porque Él nos redarguye de pecado a los cristianos y nos arrepentimos y avanzamos hacia el reino de los cielos. Dale gloria al Rey. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impurezas. Por eso al mundo no se le puede exigir que deje de hacer lo malo, porque Dios tiene un trato con ellos, como lo tiene con nosotros. Amén. Verso 20, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, no aprendimos a vivir como vivíamos antes sin Cristo. Ahora necesitamos aprender los principios fundamentales de Dios para nuestra vida en esta tierra, para nuestra familia, nuestra conducta en nuestro trabajo. La Biblia dice que los cristianos debemos de sujetarnos a nuestros amos como si fuera al Señor mismo. Y también dice que los que tenemos empleados, que conocemos a Cristo, los debemos de tratar como a nuestros hermanos, con el mismo respeto de hijos de Dios. ¿Amén o no amén? Esos son principios fundamentales en la vida de todo cristiano. ¿Amén o no amén? Porque eso nos enseña la palabra de Dios. Verso 21. Si en verdad habéis oído, ¿qué dice? Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él. A ver, ¿de quién tenemos que aprender, hermanos amados? De Jesús. Por eso yo te pregunto en esta tarde, en este día, ¿cuánto has aprendido de Jesús? ¿Cuánto? Porque tu vida se va a ver reflejada. Tu vida va a reflejar, más bien tu vida va a reflejar lo que hemos aprendido de Cristo. Porque las cosas viejas, lo que aprendimos allá del mundo, de las costumbres del mundo, de nuestros padres, de nuestros antepasados, quedaron atrás, porque son cosas viejas. Ahora son hechas nuevas. ¿Cómo? Lo que aprendemos de Cristo Jesús. ¿Qué han aprendido, hermanas, mujeres que están aquí? ¿De Cristo? Como mujeres, ¿qué han aprendido? Amar. ¿Y qué más? Perdonar. ¿Qué más? Algo que tengan que poner en práctica en su familia, en su matrimonio. Obedecer a nuestros esposos. ¿De quién aprenden eso? ¿Del pastor? No, de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y vosotras casadas están sujetas a vuestros
maridos. ¿Quién enseña eso? El pastor no, es nuestro Señor y Salvador Jesús, bendito su nombre para siempre. Ahora voy con los varones, ¿qué hemos aprendido de Cristo? Amar a vuestras esposas, ¿y a qué más? ¿Y cómo le dices entonces? ¿Cómo te expresas con ella cuando te saca por ahí de tus quicios? Tú ahora eres nueva criatura y la vida de Dios está en tu vida para que ejecutes la voluntad de Dios en tu matrimonio como cabeza. No se pongan tristes las que su esposo no está aquí. Tienen a Cristo. Sométanse a ese varón por amor a Cristo y verán que el Señor siempre las bendecirá. Pero tú debes de hacer tu función como una hija de Dios. Que te maltrata, no te pongas a discutir. Llora delante del Señor y pídele fuerzas. Y verás que un día el Señor le va a tocar ese corazón y va a venir rendido a los pies de Cristo. Porque lo que tú no puedes hacer, ¿a qué le tarda al Señor, hombre? Aquí hay un hermano. Venía la hermana a la iglesia. Lo digo porque tengo la libertad de parte de él de hacerlo. Y él se quedaba allá afuera. La dejaba y él se iba allá, por allá, se iba él. Y un día le digo, hermano, acompaña a la hermana. No, dice, yo aquí la dejo y yo me voy a mi iglesia. Y se iba. Hoy con el COVID nuestra hermana se fue con el Señor. Y yo pensé, mi hermano, dije, mira, ¿por qué de repente él dijo, no, hoy sí entro a la iglesia? Y entró. Y no entró una vez, aquí se quedó. Ya entraban los dos juntos. Se casaron, los casamos aquí. Pero llegó el COVID y se llevó a la hermana. Bueno, el Señor, ¿verdad? No el COVID. Yo dije, mi hermano, ¿qué va a pasar con mi hermano? Y un día que andaba por ahí buscando qué comer, que me lo encuentro por ahí, le digo, hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, dice. ¿Cuándo va a abrir la iglesia? Y eso me hizo a mí reaccionar. Esto significa que el Dios de los cielos hizo la obra en él. No fue la hermana, fue Dios. Porque si hubiese sido la hermana, se va la hermana y él también se va. Y aquí está mi hermano Anselmo, católico mi hermano, pero el Señor tocó su corazón. La hermana venía, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Ore, hermana, yo le ayudo orando, no se detenga, hermana. Bendito el nombre del Señor. Eso es cuando Dios toca tu corazón. Y me dijo el hermano en esa ocasión, es que lo que ella me enseñó es algo precioso y quiero estar donde ella está. Eso es Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Es duro, hermanitas amadas. Es duro. Pregúntenle a las que han peleado de rodillas por su esposo. Han llorado, han sufrido insultos. Algunas las han dejado los maridos y se van. Pero ellas permanecen. No son de las que dicen, no, pues qué bueno que ya se fue, me busco uno de la iglesia. No, se quedan esperando en Dios. No andan buscando el de otro de la iglesia, porque en la iglesia también cada cosa que hay. Entonces esperan en Dios. Y Dios hace la obra cuando ellos menos la esperan. Bendito el nombre del Señor, porque ese es nuestro Dios. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero mira lo que dice acá. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, pueblo de Dios, si estamos en Cristo, ¿de quién tenemos que aprender? Es de la palabra de Dios y las enseñanzas del Señor Jesús, hombres y mujeres, porque somos nuevas criaturas y la vida de Dios está en nuestra vida para que esa vida se dé a conocer en este mundo lleno de pecado y de maldad. Bendito el nombre del Señor, y tú eres el responsable de dar a conocer la vida de Dios en tu vida.